Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 106 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el grupo de investigación CienciLab. El día de hoy tenemos el agrado de contar con el ingeniero Fernando Cañizares con un tema muy interesante respecto a los índices de riesgo en función de probabilidad de colapso de estructuras. Como primer punto, damos paso a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Muy buenas noches. Primero, un agradecimiento muy especial al ingeniero Fernando Cañizares por haber aceptado dictar esta conferencia en un día tan especial. Ayer o anteayer celebramos la Navidad y nosotros el conocimiento no se detiene, seguimos trabajando, es día feriado, pero seguimos trabajando con nuestra ilusión, con nuestro objetivo de seguir dictando conferencias para así elevar el nivel de conocimientos. Nuestro conferencista tiene mucha experiencia en la evaluación de estructuras, ha trabajado mucho en estos temas, de tal manera que vamos a aprender bastante de lo que nos va a exponer el día de hoy. De igual manera, agradezco a nuestro anfitrión, porque ya vamos por la conferencia número 106. Nunca habría pensado yo que íbamos a llegar a tantas conferencias. Bueno, muchas gracias y sigamos adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también a todos los asistentes. Realmente estamos acá por ustedes. Seguimos teniendo el apoyo de todos lunes a lunes. A continuación, voy a leer un breve resumen de la hoja de vida del ingeniero Fernando Cañizares, máster en ciencias. Es ingeniero civil, graduado de la Escuela Politécnica Nacional, máster en estructuras de la Escuela Politécnica Nacional, docente invitado de la Universidad Central del Ecuador, FIYEMPA, en módulo de obras subterráneas, túneles y cimentaciones. Además, es docente de posgrado invitado de la Maestría en Estructuras de la Universidad Católica de Cuenca, docente de posgrado de la Maestría en Estructuras Metálicas de la Universidad Técnica de Ambato y cuenta con experiencia en el diseño y construcción de túneles, obras subterráneas y cimentaciones especiales de obras hidráulicas. Por otro lado, es miembro activo del Comité de Actualización de la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2022 y también es CEO fundador del Grupo de Difusión de la Ingeniería para el Riesgo Sísmico y Servicios Comunitarios, GISE. Estimado ingeniero Fernando Cañizares, otorgamos la palabra para su conferencia. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Roberto. Lo considero un amigo. Gracias por la invitación. Usted también ha sido como un referente para nosotros. Y eso nos motiva mucho a nosotros que hemos tenido la suerte de ser sus alumnos a seguir promocionando, difundiendo la ingeniería sísmica. De la misma manera, Brian, por el trabajo que viene realizando en el grupo CienciLab. Y bueno, el tema que voy a presentar el día de hoy es un tema de que se ha venido trabajando, digamos, hace unos, no sé, como 15, 20 años por algunos investigadores, principalmente tomando en cuenta el colapso de las estructuras y como una función como un referente, como un parámetro de evaluación. Entonces, dentro de esta conferencia, el objetivo, digamos, ¿cuál sería el objetivo de estos índices? Pues bueno, generar mapas de riesgo en función de la probabilidad de colapso de las estructuras. Sí, entonces eso como que sería el riesgo de los índices y también el objetivo de la charla. Tenemos un contenido que vamos a comentar el día de hoy. Tendría un contenido, una introducción
unos antecedentes de colapsos de sismos, por ejemplo, o de estudios que se realizaron en México, un riesgo aceptable, que lo llamamos un riesgo Y, asimismo como las formas de estimación, digamos, como las más recomendadas para estos temas y unos ejemplos de aplicación. Bueno, como me comentó también Brian, el doctor, tenemos una, digamos, una audiencia incluso de, en su mayoría de estudiantes. Entonces, para las personas que de pronto ya tienen un poquito más de conocimiento en estos temas, me disculpan porque a veces un poco yo hago, como por temas de docencia incluso, un poquito de énfasis en los conceptos básicos. Entonces, siempre me gusta iniciar con esta presentación en la cual, digamos, de los componentes del riesgo sísmico, sería como esta triada entre el peligro, que principalmente está casi, como yo decía, fuera del alcance de nosotros. El peligro está ahí, la amenaza está ahí, no podemos, digamos, tampoco hacer nada. Lo que sí, tenemos que nosotros trabajar bastante en el tema de la vulnerabilidad, que sería más bien nuestra verificación. Y un elemento importantísimo que hoy en día también se está trabajando es en los elementos expuestos. En estos elementos expuestos, pues tiene que ver con incluso las pérdidas, los negocios, la reposición después, digamos, de un elemento o de un evento sísmico. Bueno, digamos ahorita unos parámetros iniciales serían periodos de retorno, que más bien es un tiempo que, que tarda, digamos, o un tiempo que transcurre entre la ocurrencia de un evento y la próxima ocurrencia de un evento, obviamente de la misma magnitud. Y tiene que ver con una magnitud y un tiempo. Sin embargo, para temas de riesgo sísmico, para temas de sísmica de nosotros, pues tenemos que trabajar también con tiempos de retorno, pero hablamos probabilísticamente, ¿sí? Tenemos que trabajar con un tema probabilístico. Entonces, tiempos de retorno también es un tiempo en que transcurre o debe ser excedido un tiempo promedio. Asimismo, una definición importante para lo que vamos a comentar es el tema de la vida útil de las estructuras. Por ejemplo, normalmente nuestras estructuras las diseñamos con un periodo digamos, un periodo en la cual cumpliría su función, digamos, o una vida útil de 50 años. Y digamos, digamos, tomando el tiempo de retorno y la vida útil, pues tenemos un riesgo, ¿sí? Tenemos un riesgo en porcentaje, que sería el riesgo un riesgo en temas probabilísticos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros, cómo es el tema de un sismo? Es un tema probabilístico, entonces tenemos que tratar de hablar de un tema probabilístico. Entonces, asimismo, digamos, el riesgo sísmico tiene que ver con un componente un poco, parecería que es un poco, esta fórmula, digamos, un poco complicada, digamos, pero sin embargo tiene que ver con la sumatoria de todos de los componentes que hacemos para la estimación del riesgo sísmico, que más bien tiene que ver con estimar inicialmente nuestras fallas, nuestras distancias a las fallas, nuestras fuentes, nuestras magnitudes, ¿sí? Hacerle como una sumatoria, una integral, y obtenemos curvas de peligro sísmico, que tienen que ver con las tasas anuales de excelencia y las aceleraciones posibles que darían esas tasas anuales de excelencia. Y con esto, pues podemos obtener espectros uniformes de peligro, ¿sí? Que sería un paso, digamos, el fin de unas curvas también es obtener espectros uniformes que nos dan también las mismas normas de diseño, o en este caso nuestra norma NEC 15. Asimismo, me gusta mostrar un poco este tema de el tema de los sismos raros, sí, lo que nosotros utilizamos en nuestra norma NEC es el sismo raro, que tiene que ver, como decía, con un tiempo promedio, que en este caso nosotros para nuestras normas de diseño, pues tomamos de 475 años, ¿sí? O probabilísticamente, digamos, sería un 10% en 50 años, ¿sí? Entonces, digamos que en el 2022 iniciamos, pongamos que es un tiempo cero en que construimos nuestra obra, suponemos, y si al menos
digamos, en esta vida útil. Al menos un sismo sobrepasaría, digamos, un sismo de diseño, que sería esta línea entrecortada. Si pasamos uno, pues bueno, ese sería el 10% en 50 años, digamos, este sería el riesgo, ¿sí? Ese sería un riesgo del 10% en el caso que nosotros sumamos que se produjeron 10 sismos. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entre el sismo raro, digamos, que es el que nosotros diseñamos, pero también hay otros sismos que a veces no los tomamos en cuenta, que es normalmente el sismo ocasional, el que es, digamos, un periodo de retorno de 75 años o un 50% en 50 años? Que personalmente, y bueno, de los estudios, creo que este sería el sismo incluso. Por ejemplo, si es que nosotros tuviéramos igual 10 sismos, y si al menos 4 o 5 sobrepasan, digamos, sobrepasarían el sismo de diseño, pues estamos ya teniendo este nivel de riesgo. Y es lo que está pasando normalmente en nuestra costa ecuatoriana. Por ejemplo, en Bahía tenemos que sismos fuertes están ocurriendo, por ejemplo, ya ocasionalmente. Por ejemplo, Pedernales, Bahía, que tenemos en el 98, ¿sí? En el 98 ya hubo un sismo fuerte que ocasionó daños. Igual en el 2016 tenemos ya un sismo que no lo hemos considerado como diseño, pero se está ocurriendo. Entonces, están ocurriendo sismos que, de acuerdo a nuestros periodos de retorno, se están dando incluso cada 25 años. Entonces, ahí viene esta duda de que si es que nosotros los periodos de retorno y las probabilidades que estamos asumiendo en nuestros diseños son adecuados. Sí, entonces, por ejemplo, les ponía de que asumiendo de que tenemos 475 años y en estas ventanas de vida útiles, pues se están generando estos sismos, ¿sí? Estos sismos que en nuestros diseños estamos asumiendo que debemos garantizar la vida. Sin embargo, están ocurriendo daños, ¿sí? Están ocurriendo daños que nosotros no lo estamos preveyendo. Entonces, digamos que, como les decía, en estas ventanas de 50 años de periodos útiles, asumiendo periodos de retorno de 475 años, están ocurriendo, digamos que la filosofía de diseño es que no exista colapsos y que no existan daños. Sin embargo, ustedes ven de que en los sismos que se generan en las costas ecuatorianas con, digamos, periodos de retornos de 25 años normalmente, pues están ocurriendo colapsos y están ocurriendo daños, ¿sí? Entonces, bueno, en cuanto para complementar el tema del riesgo, digamos, de la amenaza, hay propuestas, sí, las propuestas iguales, digamos, las que serían de la NEC 22, que obviamente no están públicas, pero las que, digamos, son públicas, como la NEC 15, digamos, del 2017 y del 2016, de varios autores, recomiendan niveles de amenaza, ¿sí? Que son, digamos, las bases para los códigos de diseño sísmico, que serían nuestra amenaza. Entonces, obviamente, ya en ¿no? digamos, NEC 2023, pues habría igual un estudio de la amenaza sísmica, ¿sí? Entonces, sin embargo, como les decía, los niveles de solicitación y los objetivos de diseño, pues pensamos de que no están un poco siendo muy bien analizados. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las estructuras existentes, a la filosofía de diseño, pues con sismos, entre comillas, ocasionales, o sismos que entre comillas hemos diseñado con estructuras para sismos raros, está existiendo colapsos. Por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, en Bahía hubo el colapso, por ejemplo, ya del hospital, asimismo como en la escuela de Pedernales hubo colapsos, ¿sí? Entonces, claro, tomando en cuenta esto, autores, por ejemplo, como Luco, que digamos es el principal, digamos, artífice de los mapas de riesgo de Estados Unidos, él comenta de que digamos, tenemos una probabilidad, digamos, de 2% en 50 años, pero se asume de que las estructuras, en este caso, van a tener una incertidumbre o una capacidad de colapso que no se conoce, ¿sí? Entonces,
Y entonces estamos como que ya introduciéndole el tema del colapso en la amenaza, ¿sí? O sea, estamos tratando de introducir, bueno, nuestros mapas los tomamos en función de nuestra amenaza, nuestro sismo, pero ¿qué pasa con la respuesta? ¿Qué pasa con la capacidad de colapso de las estructuras que están? Entonces, Luco asume y dice, bueno, hay una incertidumbre epistémica, obviamente, de los colapsos, pero ¿cómo podemos esto introducirle en los mapas de riesgo? Entonces, él asume, digamos, él propone unos porcentajes, digamos, un valor, un índice que dice, bueno, con los estudios que él ha realizado, incluso de los sismos de allá de Estados Unidos, y plantea un valor objetivo, ¿sí? Plantea un valor o digamos, un índice de 10 a la menos 5, ¿sí? Bueno, este valor ya lo vamos a ver más o menos cómo se estima o cómo estimó el LUC. Entonces, ya para las normas, digamos, VC, incluso desde la AC7, ya se introduce este valor o este índice, ¿sí? Es un índice de que está orientado al riesgo, ¿sí? Entonces, Luco, para la actualización, digamos, de los mapas de riesgo y para la AC6, digamos, del ACE del Código de Diseño de Estados Unidos, introduce que es lo que lo llama él un riesgo objetivo. ¿Qué es este riesgo objetivo? Pues que estamos, digamos, convolucionando, haciendo una convolución entre la fragilidad, que sería las estructuras, y la amenaza, ¿sí? Y digamos, la convolución de estos dos términos nos daría un riesgo. Claro, obviamente este riesgo en función de un colapso, ¿sí? Y la capacidad, asimismo, como y él lo llama una integral de riesgo, ¿sí? Que son los que luego se generaron los mapas orientados al riesgo. Si ustedes ven, ya lo mostrarán un poco más adelante. En los mapas, por ejemplo, el LUCO comenzó, digamos, y todo desde el 2006 en adelante, se han venido manteniendo estos mapas de riesgo, digamos, mapas de amenaza orientados al riesgo. Entonces, la AC7, digamos, incluso hasta la AC22, muestra mapas de riesgo con índices, ¿sí? Con una probabilidad de colapso, ¿no es cierto? Una cierta aceleración en función digamos, de lo que ellos piensan que es un riesgo aceptable. Asimismo, ellos, su método 2, recomiendan, o sea que utilicemos, digamos, utilicemos digamos, los mapas que ellos recomiendan, o asimismo dicen, bueno, en caso que tampoco, digamos, no tengan mapas, digamos, no se tengan mapas, también recomienda la convolución de estas dos de la integral, ¿sí? La integral del riesgo total, ¿ok? Y con una probabilidad de colapso de edificios de 50 años, ¿sí? Pero hay que aclarar que esto no tiene nada que ver con el 10% en 50 años, como vimos, o lo que se hace, digamos, para el tema de la probabilidad de la amenaza, ¿sí? Este es otro tipo de porcentaje que ellos llaman 1% en 50 años, ¿sí? O sea, ahí no habría que un poco confundir, sino más bien otro porcentaje de probabilidad de colapso. Entonces, si ustedes miran, este es el mapa, por ejemplo, del mapa orientado al riesgo a 2 segundos digamos, del ACE. Entonces, claro, el ACE mantiene, como les decía, este MCR, que no es más que un sismo, pero este subíndice R, quiere decir que es orientado al riesgo y que obviamente tiene una probabilidad de las estructuras que colapsen, digamos, de 1% en 50 años, y como son temas probabilísticos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que siempre tener un tema de una desviación estándar que ellos trabajan con 0,6. Entonces, como les decía, tenemos dos tipos de mapas. Entonces, aquí sí, como les quería mostrar esta imagen, como para diferenciar entre un mapa de amenaza y un mapa de riesgo, ¿sí? Entonces, ahí habría que hacer la diferenciación entre el mapa de amenaza, que es nuestro sismo, y el mapa de riesgo, que ya es integrado, digamos, la vulnerabilidad de nuestra estructura, las condiciones del suelo, el nivel de exposición y el mapa de amenaza, ¿sí? Entonces, eso es como que sería un poco la diferencia, o la gran diferencia entre estos dos mapas. Entonces, hay unos estudios, por ejemplo, interesantes que se hizo, por ejemplo,
en Ciudad de México con los sismos. Entonces, digamos que lo bueno, digamos que ellos tienen un estudio, o se hicieron estudios de, por ejemplo, cuántos colapsos fueron en el sismo, por ejemplo, del 85. Hubo alrededor de 859 colapsos, es decir, colapsaron las estructuras y digamos que el colapso y el total de colapsos, digamos, de una ciudad, digamos, si dividimos, obviamente para esa fecha, ¿no? El total de colapsos ocurridos por el número de edificaciones, pues no tenemos una probabilidad anual, ¿sí? Ese es muy importante, anual, de 10 a la menos 4, 3.64 por 10 a la menos 4, ¿sí? Como le vimos inicialmente, este es el factor que Luco propone. Dice, bueno, digamos, el número de colapsos para el número de edificaciones y tenemos una probabilidad anual. Entonces, asimismo, varios autores, por ejemplo, igual en Ciudad de México, del sismo del 2017, estimaron que hubo alrededor de 44 colapsos, o 44, digamos, estructuras que colapsaron totalmente. Por ejemplo, y como bueno, era lógico que siempre fueron en la transición en las partes donde que fueron los suelos blandos, digamos. Entonces, esto era algo lógico digamos, iba a pasar. Entonces, asimismo, Galvis en el 2020 igual estudiaron, Galvis con el doctor Miranda, estudiaron el número de colapsos que hubo en función incluso del tipo de edificaciones. Por ejemplo, residenciales hubo 25, comerciales 8, 6, mixtas y otros. Lo que nos interesó a nosotros fue de pronto el total de colapsos, ¿sí? Pero también nos interesa también por la tipología de estructuras, que también es interesante. Entonces, hubo 44 para el total de edificaciones en esa fecha, entonces tenemos un índice, ¿sí? Un índice de probabilidad anual de 10 a la menos 5. Asimismo, Reynoso Buendía, en el 2019, del sismo, igual del sismo ocurrido en Ciudad de México del 2017, ellos estimaron igual, en este caso, 61 estructuras colapsadas. Igual en función de lo que nosotros, digamos, nos interesaría, son el total de colapsos, no más bien las estructuras que tuvieron grietas o que de pronto hubieron, digamos, grietas menores, sino más bien el colapso total, y fue de digamos, 61, entre colapsos de pisos y colapsos totales fueron 61. Entonces, si dividimos igual para el número de habitantes, pues digamos de edificaciones de esa fecha, nos da una probabilidad anual de 2 por 10 a la menos 5. Entonces, de la misma manera, la empresa RN estimó 53 estructuras colapsadas. Entonces, igualmente tenemos una probabilidad anual de 1 por 10 a la menos 5. Entonces, digamos, tomándole como ejemplo Ciudad de México, con los sismos que ellos han tenido y digamos, los estudios que ellos realizaron del total de colapsos, entonces se estima que tenemos un valor tipo, una probabilidad anual de 2.1 por 10 a la menos 5, que sería un valor tipo de probabilidad de colapso. Entonces, ahora, por ejemplo, en el caso nosotros de Ecuador, ¿sí? En el caso de Ecuador, para el sismo de Pedernales del 2016, por ejemplo, estamos trabajando en la ciudad de Manta, hubo alrededor de 716 colapsos, ¿sí? Y dividido, digamos, para el total de edificaciones, tomando en cuenta la ciudad de Manta, se tiene un índice de daño, digamos, que también que lo llamamos, de 8.6 por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces, que sería como un valor, digamos, más cercano a nosotros, más cercano como a nuestra realidad. Sí, esto es igual, son datos que se está igual trabajando con el permiso de la doctora Dolly Delgado y Byron Gallegos, entonces ellos están trabajando también el tema de estudios de la ciudad de Manta. Entonces, ahora, digamos, llega la pregunta, ¿cuál es este valor índice o cuál es riesgo aceptable? O digamos, si es que se podría llamarlo así, o digamos lo que los doctores llaman unos colapsos aceptables. Entonces,
Este valor Y, digámoslo así, igual ya desde el 2007, el Luco, propuso en función de, digamos, de sus propios estudios y, claro, para Estados Unidos es 2 por 10 a la menos 4. Por ejemplo, para Francia, Douglas en 2013 dice, bueno, para nuestro caso es 1 por 10 a la menos 5. Silva igual para el tema del eurocódigo, propone 5 por 10 a la menos 6. Y, por ejemplo, de un paper igual para Nueva Zelanda, para generar el código de Nueva Zelanda, ellos propusieron 1 por 10 a la menos 5. Entonces, estos valores, igual probabilísticamente, lo trasladamos a una probabilidad de colapso en función de un sismo dado, ¿sí? Y también una equivalencia. Obviamente que no es lo mismo, eso que aclaramos, en función igual de unos periodos de retorno. Que claro, para Estados Unidos es el sismo máximo creíble, ¿sí? Que es digamos, el referente de ellos como sismos máximos y que a su mismo, multiplicando por estos factores, lo hacen a un sismo de diseño, ¿sí? Entonces, estos serían como los objetivos, ¿sí? Objetivos anuales de colapso. Entonces, digamos, haciendo un resumen, como les decía, en Italia tienen ellos en cambio, otros estudios dicen, bueno, no pongamos más bien un índice, sino un intervalo, ¿sí? Entre un intervalo de un riesgo aceptable, que se resume en colapsos anuales, o digamos un riesgo anual, pero esto tomando en cuenta en función del colapso de las estructuras. Entonces, Italia propone, digamos, estos valores, en Nueva Zelanda, como vimos, de 10 a la menos 5, Grecia de 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, Francia, Estados Unidos con, digamos, con lo que partió, y México igual de entre 2.1 y 3.64 por 10 a la menos 4. En este caso, Ecuador, por ejemplo, con el ejemplo, digamos, que vimos de, por ejemplo, de Manta y los colapsos, pues bueno, si ustedes miran, tenemos 8.6 por 10 a la menos 4. Es decir, comparando con Estados Unidos, pues bueno, no sé si es que sea esto una comparación adecuada, pues tenemos un colapso incluso 100 veces incluso mayor. Entonces, no sé si es que este nivel de aceptación de colapso sería el adecuado o el que nosotros desearíamos. Entonces, como les decía, en las viviendas analizadas en la ciudad de Manta, ese tuvo de que los colapsos permitidos, digámoslo así, digamos que si es que nosotros quisiéramos tener un índice aceptable, ¿sí? Entonces, al menos, digamos, así, siendo tan, digamos, siendo un código o siendo nuestros diseños lo más, digamos, lo ideal sería que tuviéramos colapsos permitidos de 9, como para estar como dentro de un índice aceptable de daño. Entonces, ustedes miran, entonces estamos muy lejos de tener un índice aceptable de colapso o daños, digamos, de colapsos permitidos. Entonces, claro, Luco, digamos, propone que en la curva de, digamos, de amenaza, con una función de capacidad, digamos, una fragilidad, y, digamos, integrando los dos, obtenemos la capacidad de colapso, ¿sí? Entonces, digamos que sería como la explicación un poco matemática al integral. Y claro, él también propone en función, digamos, que de unas fórmulas empíricas, que como sabemos, el tema del estudio de la probabilidad, digamos, de las funciones de fragilidad de las estructuras es un poco complicado, ¿sí? Por el mismo hecho de que son demasiadas estructuras en nuestra ciudad, irles haciendo, digamos, de uno en uno es bien complicado, digamos, ese es el inconveniente principal, nuestras, digamos, las curvas de colapso. Bueno, él propone algunas funciones probabilísticas, ¿no? Funciones, digamos, para poder estimar lo que nos interesaría, en este caso, la capacidad de colapso de las estructuras. Y obviamente en función, digamos, de análisis un poco más avanzados, como son análisis IDA, por ejemplo, que son digamos, curvas de análisis en función historia del tiempo, por ejemplo. Entonces, y claro, integrando estas dos cosas, volvemos a obtener la capacidad de colapso. Entonces,
digamos, mostrando un diagrama de flujo, digamos que sería como la parte central digamos, de poder entender esto de la metodología del riesgo objetivo, es que debemos tener siempre, ya digámoslo así, las curvas de fragilidad de nuestra estructura y también la curva de riesgo, ¿sí? Entonces, nosotros integramos, digamos, con unas desviaciones de estándar permitidas o adecuadas, iniciamos con digamos, con un riesgo aceptable, digamos así, y vamos iterando hasta poder encontrar, digamos, el riesgo que nosotros queremos el que permitimos, claro, en función de una intensidad, una medida de intensidad, que sería esta IM, que puede ser, digamos, por ejemplo, el PGA, yo que sé, para Quito de 0,4, ¿sí? Entonces, en función digamos, de esta amenaza y de esta aceleración o esta prueba inicial de una medida de intensidad, vamos iterando hasta obtener, como les decía, un riesgo aceptable, ¿sí? Que sería como la iteración final de esta, digamos, convolución entre la curva de fragilidad y la curva de riesgo. Y bueno, también hay metodologías, por ejemplo, la de Nueva Zelanda. Ellos también estiman, digamos, su curva de riesgo con su función, digamos, de unas funciones de fragilidad, ¿sí? Que serían más bien son curvas probabilísticas o funciones de densidad acumuladas, y integrando las dos cosas, calculan este riesgo objetivo, que es similar a la metodología incluso de Luco, que es, digamos, de la ACE 2007, que ellos son digamos, digamos, las personas que propusieron esta metodología y que obviamente, como comenzamos, se mantiene. Entonces, ustedes miran, igual la integral de riesgo está en función, sí, de una media anual, sí, de una media anual de colapso, y asimismo de la curva que ellos proponen. Y como vimos, ellos tienen un objetivo de 10 a la menos 5. ¿Sí? Este es el objetivo que ellos buscan para proponer ya o que tienen ya sus curvas de colapso. Entonces, digamos, hay un caso de estudio también de la Universidad de Stanford. Entonces, ellos, digamos, hicieron para un estudio, digamos que para una estructura tipo de acero, y de esta estructura, digamos, se les estimó la curva de la fragilidad de colapso, ¿sí? Y también con esta curva estiman también el tema de la curva digamos, de colapso, que tiene que ver con la capacidad de esta estructura. Sí, tiene más bien con sus materiales, con la forma de cómo fue construido, de su diseño. Y digamos, si analizamos esta estructura, va a tener su capacidad a colapso. Y asimismo, de la ubicación de esta estructura, estimamos nuestra curva de amenaza, que, como les comentaba, tiene que ver más bien con el sismo. Entonces, si integramos las dos curvas, hacemos la convolución, pues tenemos nuestra curva digamos, de riesgo, nuestra integral de riesgo, que sería, como ustedes, pues, miren, ahí tenemos, entonces, digamos, integrado. Por una parte, el tema de la amenaza, el sismo, y por la otra parte, el tema de nuestra estructura, nuestra propia estructura, y cómo está construida y cuál es su capacidad de colapso. ¿Sí? Entonces, asimismo, como les decía, el tema de las curvas de fragilidad son un poco digamos, el objetivo fuerte de poder estimar. Entonces, claro, hay algunas metodologías, digamos, y dentro de estas, pues el mismo Luco recomienda, por ejemplo, una metodología JASUS, que tiene que ver más bien con, digamos, cómo poder obtener la curva, digamos, las curvas de fragilidad. Y partimos también de una definición importante, que es el tema de un factor de participación y un desplazamiento como ustedes saben, el sismo desplaza, digamos, nuestros edificios en la base, ¿no es cierto? Entonces, o un desplazamiento espectral, o como cuando nosotros diseñamos, tenemos nuestras aceleraciones del espectro. Y a veces
En cambio, para nosotros cuando analizamos la estructura, en cambio necesitamos o a veces la analizamos en función del desplazamiento del techo, ¿no es cierto? Entonces, estos factores, digamos, de participación relacionan el desplazamiento del techo de nuestra estructura con el desplazamiento espectral, digamos, que es, digamos, del sismo o a veces en nuestras ordenadas de nuestros espectros de diseño. Si ustedes se acuerdan, se ve que tenemos un desplazamiento espectral y poder relacionar con el desplazamiento, digamos, de las. Y tenemos unos factores que más bien tienen que ver con temas de dinámica estructural. Entonces, digamos que para obtener, digamos, esta metodología HASUS, hay varios, digamos, niveles de desempeño o estados de daño, ¿no es cierto? Nosotros, en nuestras estructuras, una metodología, digamos, en la filosofía o un objetivo también es qué tanto yo quiero que mi estructura se dañe, ¿no es cierto? O cuál es el objetivo de desempeño de nuestra estructura. Entonces, por ejemplo, nosotros, las curvas de fragilidad, bueno, aparentemente parecerían como que son curvas, digamos, un poco complicadas para las personas o los, digamos, estudiantes que están presentes. No es más que una representación de un eje horizontal, digamos, de un desplazamiento y un eje vertical, digamos, de una probabilidad o, digamos, un objetivo o un objetivo dado un desplazamiento, ¿sí? Digamos que esto es una probabilidad condicional. Es decir, si es que yo tuve, digamos, un desplazamiento de 5 pulgadas, 5 centímetros, un desplazamiento espectral, ¿cuál es la probabilidad de que se me ocurra un daño, digamos así? ¿O cuál es la probabilidad de que ocurra este daño? Entonces, suponiendo de que tenemos, por ejemplo, digamos, de 10 centímetros ¿sí? O 5 centímetros de desplazamiento. Entonces, la primera curva sería como un colapso, ¿sí? Entonces, con 5 centímetros casi prácticamente tengo que no va a colapsar la estructura. Ahora, si ustedes miran, con, digámoslo así, digamos, para un daño extensivo, pues sí vamos a tener una probabilidad de daño, yo que sé, del 5%. Asimismo, si nosotros tenemos un desplazamiento de 5 centímetros, pues vamos a tener un 50% de probabilidad de colapso, ¿sí? Entonces, esto sería como digamos, la metodología HASUS, y esta es la fórmula para poder obtener estas curvas, ¿sí? Que más bien tienen que ver que debemos tener un desplazamiento espectral y asimismo una desviación estándar, ¿sí? Entonces, estas desviaciones estándar también tienen que ver igual con qué es lo que nosotros, digamos, si tenemos más desviación estándar es, digamos, más probable, ¿no es cierto? Entonces, menos desviación estándar, menos probable. Un tema más bien probabilístico. Entonces, metodología HASUS nos da como 36 tipologías, ¿sí? En función del número de pisos y de su altura. Sí, entonces, en función de este número de pisos y de su altura y del tipo de estructura, pues nos, digamos, clasificamos a nuestra estructura. Entonces, en este caso, por ejemplo, tomemos un ejemplo de pórticos de concreto, ¿sí? Se llaman C1L, ¿sí? Tenemos varias tipologías y estas tipologías vamos a tener asimismo que tener, digamos, que, como les decía, poder estimar nuestro desplazamiento de techo. Y asimismo necesitamos un factor alfa sub 2, sí, que tiene que ver con digamos, del análisis mismo del comportamiento estructural en función de curvas, digamos, pushover o en función de los desplazamientos que antes se tiene, y podemos estimar un valor S sub D, ¿sí? Y asimismo de derivas, ¿sí? Derivas permitidas, ¿sí? O lo que le llaman también estados límites de deriva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos, digamos que nuestro objetivo, o se dio, digamos que en este caso, para nosotros del colapso, tenemos derivas permitidas por ejemplo, del 0.06 o 6 por mil, y asimismo, en función de que si nosotros tenemos un código un poco moderado, que digamos serían códigos, yo que sé, de Ecuador, que no son tan exigentes, y asimismo tenemos códigos un poco más exigentes. Entonces, si
tenemos códigos más exigentes, digámoslo así, entonces tenemos estados de deriva, digamos, o derivas recomendadas para, en este caso, los colapsos. Entonces, en función de eso, obtenemos las curvas de fragilidad, ¿no es cierto? Tenemos puede ser de colapso, pueden ser probabilidad de curva, digamos, moderado, leve y nulo, ¿sí? Entonces, y también asimismo de un índice de daño, que más no es más que una sumatoria, digamos, de entre digamos, en este caso tenemos cuatro estados de daño, digamos cuatro estados de daño, y también podemos obtener un índice de daño. Pero si ustedes miran aquí, esto es más bien de una estructura, digámoslo así, y en este caso los índices también tienen que ver más bien con un daño más global en función de que si tenemos daño leve o un colapso, esto nos ayuda el índice de daño esperado, digamos, sería entre un daño leve o un colapso. Lo que a nosotros nos interesa también es más bien la curva de colapso. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un ejemplo con la metodología HASUS, tenemos un desplazamiento, como vimos, y una desviación estándar. Y en función de eso, estimamos las curvas de fragilidad. ¿Sí? Por ejemplo, para un edificio de 4 pisos, el que nos interesa, como les decía, la curva de colapso. Y asimismo, podemos obtener la curva de índice de daño, ¿sí? Con esta metodología HASUS que les había comentado. Ahora, la metodología de la Unión Europea, asimismo, lo interesante de esta es que nosotros también podemos estimar en función de los daños, digamos, los daños vistos, ¿sí? Por ejemplo, se tiene el mapa de intensidades del sismo del 16 de abril, ¿sí? Del 16 de abril tenemos el mapa de intensidades que, digamos, son campañas y que eso es lo importante de generar estos mapas de intensidades. ¿Por qué? Porque ahí sí vemos o clasificamos a nuestras estructuras, digamos, o estimamos la intensidad de daño en función de los daños, valga la redundancia, en función de los daños, incluso de los colapsos de las estructuras. Entonces, esta escala macrosísmica europea que nos ayuda, como les decía, a poder estimar mapas de intensidades de sismo, que no es lo mismo que mapas de magnitudes, ¿sí? Este es un mapa de intensidades que se obtuvo, digamos, digamos que inmediatamente que se obtuvo, digamos que se produjo el sismo, las campañas, digamos, de evaluaciones, se estima este mapa de intensidades y claro, este mismo mapa también nos sirve en cambio ya para el otro tema, que sería para el tema de la vulnerabilidad. Y como ustedes ven, digamos, hay hasta 12 intensidades de daño que tiene que ver con el levantamiento sísmico, o sea, es decir, de los efectos que ocurrió el sismo. Y en función de esto, pues nosotros también clasificamos, digamos, en función también de eso, si es que hubo o pocos, digamos, pocos, muchos o la mayoría de daños y colapsos. Entonces, igualmente, la metodología de la Unión Europea nos da, digámoslo así, este, mm, tipologías, digamos, de tipos de estructuras y poderlas clasificar, igual en función del número de pisos y de su altura. Y en función de esto también nos da un índice de daño, ¿sí? Entonces nos da, digamos que tenemos un índice de daño en función de que si no hubo daño o que también si hubo el colapso, que es nuestro caso. Y podemos relacionar el desplazamiento con el índice de daño. Entonces, bueno, en un resumen de la metodología, digamos, de la Unión Europea, es que, digamos, ya a la diferencia del HASUS, es que en cambio esto ya podemos estar en función incluso de desplazamientos de diseño, ¿no es cierto? Hacemos un análisis de nuestra estructura, un análisis digamos, puede ser un push over, un análisis no lineal un poco más avanzado con curvas de ida, y obtenemos índices, ¿sí? Estos índices, claro, también están en función de desplazamientos, estos desplazamientos y también de la ductilidad. Si ustedes miran aquí, tenemos una ductilidad de la estructura para estimar la desviación estándar. Y entonces,
Y con esta, si ustedes miran esta fórmula que está aquí en el paso 3, no es más que una función de probabilística acumulada de densidad. Entonces, con esta fórmula, pues ya podemos obtener las curvas de fragilidad, ¿sí? La curva de fragilidad de nuestra estructura y además que ya es digamos, con el cálculo digamos, con las características propias. Y estos es el D1, que no es más que desplazamientos de fluencia y desplazamientos últimos, que se obtiene, por ejemplo, de una curva Pullover o de una simplificación, por ejemplo, de un comportamiento bilineal, ¿no es cierto?, de la estructura. Entonces, incluso como ustedes miran, el FEMA P58 mantiene ya estas recomendaciones de estos desplazamientos para el tema de la obtención de curvas de fragilidad. Y como decía, las curvas de fragilidad no es más que la probabilidad de, dado un desplazamiento, cuál es la probabilidad de colapso. Y claro, el que nos interesa, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, para nosotros es el daño completo, ¿sí? El daño completo. O también podemos estimar nosotros, digamos, estamos haciendo un análisis de vulnerabilidad sísmica, podemos obtener curvas de fragilidad, digamos, de las estructuras para, yo que sé, un daños moderados o leves, si es que analizamos con esta metodología. Entonces, y claro, entonces esta metodología, como decía, de la Unión Europea, nos da, por ejemplo, un rango o un índice de daño, ¿sí? En función, por ejemplo, incluso del costos de reparación. Por ejemplo, si es que ya tenemos un índice, por ejemplo, de entre 50 y 100, como ustedes pueden ver, pues bueno, ya es o un daño extensivo entre 50 y 20 y 50, que sería más bien como un porcentaje, entonces ya el tema digamos, de índices como el 100%, es decir, como que colapsó y ya el costo incluso de reparación es muy alto. Y asimismo, con unos límites de deriva o estados límites de deriva. Y que sería como el objetivo también. Si es que nosotros tenemos cierta deriva, pues ya vamos a tener este daño. Entonces, esto nos ayuda, por ejemplo, a evaluar que, por ejemplo, si es que tenemos una deriva demasiado grande, pues podemos estar ya en un estado de daño de colapso, ¿no es cierto? Entonces, ahora, por ejemplo, para ciudades mucho más grandes, por ejemplo, o estos son, digamos, ejemplos, mm, digamos, los que les mostré, pues, digamos, para una estructura, pero el objetivo era generar mapas de ciudades, ¿cierto? Entonces, bueno, ya actualmente, digamos, o en los mapas que les voy a mostrar posterior, ya se utiliza, por ejemplo, modelos de exposición, por ejemplo, un poco ya más, por ejemplo, Machine Learning o Street View o todas las tecnologías computacionales para poder estimar, por ejemplo, curvas de fragilidad en función de, digamos, de la tecnología, ¿no es cierto? En función de cómo estos modelos computacionales de exposición en función de alturas, con tipo de cámara y todo, podemos obtener las curvas de fragilidad, digamos. Asimismo, igual podemos tener incluso empresas como ERN de México, que ya cuentan, por ejemplo, con sus software en donde ellos analizan o tienen estudios en los cuales ya están, digamos, tienen ya estudiado, digámoslo así, cuántos edificios colapsaron, cuántos sufrieron, digamos, cierto tipo de daño, pero lo que a nosotros nos interesa, por ejemplo, era la cantidad de daño. Entonces, ya con herramientas, existen las herramientas para poder estimar estos daños, digamos, en un estado de post-terremoto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, temas de ejemplos de aplicación y que, como decía, estamos trabajando, por ejemplo, es en el caso de Italia, por ejemplo, ellos ya tienen sus mapas de riesgo y claro, ellos tienen igual una probabilidad de colapso del 1% en 50 años con una desviación estándar de 0,8. Asimismo, por ejemplo, igual en la Unión Europea ellos ya tienen, con Douglas, ellos ya tienen sus mapas de amenaza, digamos mapas de riesgo, orientados al riesgo. Asimismo, por ejemplo, Irán igual tienen pueden ver, tienen sus mapas de
digamos, de mapas orientados al riesgo en función de la probabilidad de colapso. Ellos tienen un 10% de probabilidad de colapso, claro, obviamente para este sismo de MC. Asimismo, España, por ejemplo, España ellos ya tienen o hay estudios en los cuales tienen sus mapas de índice de riesgo en función de la probabilidad de colapso. Entonces, como ustedes pueden ver, ellos, el objetivo de ellos es 1.8 por 10 a la menos 4, ¿sí? Es medio como que un valor, no sé si es que sea medio aceptado para ellos, pero sin embargo tienen. Asimismo, por ejemplo, el que les mostré hace un momento, el tema de Nueva Zelanda, ellos ya cuentan con sus mapas orientados al riesgo eh, aproximadamente, si ustedes pueden ver, era que del 10% de probabilidad de colapso en 50 años y asimismo de un 10 probabilidad de excelencia en 50 años. Como les decía, una cosa era el riesgo y otra era la probabilidad de colapso. Entonces, estamos integrados los dos. Entonces, asimismo, por ejemplo, realidades o ciudades, países más cercanos, digamos, digamos, a nuestras condiciones, pues también, por ejemplo, ya en la modernización del riesgo sísmico de Guatemala, ellos también ya estimaron estos mapas en función del, digamos, de un objetivo de riesgo, eh, digámoslo así, de una probabilidad de colapso. Y dentro de las conclusiones, pues bueno, es importante estudiar curvas de fragilidad de nuestras ciudades y campañas de evaluación de post-terremoto. Como decía, es súper importante el tema de seguir estudiando el tema digamos, de la curva de fragilidad y en el caso, por ejemplo, de un evento sísmico, pues estudiar el post-terremoto, el número de colapsos, de estudiar, hacer el tema de la evaluación de intensidades, por ejemplo. Asimismo, es necesario e importante comprender que el riesgo individual en una sociedad está dispuesto a aceptar. Es decir, como nosotros como sociedad, ¿qué riesgo estamos tolerando? Es decir, ¿qué es lo que nosotros aceptamos como un colapso? Es decir, lo ideal sería cero colapsos, ¿no es cierto? Sin embargo, siempre va a existir lamentablemente colapsos y esto, pues bueno, ¿cuál es el nivel aceptable de riesgo a colapso? Y pues bueno, igual el tema del reforzamiento, de la evaluación de nuestras estructuras. Asimismo, que estos temas nos sirvan para futuras adaptaciones de nuestras normas y códigos de diseño. Sí, entonces eso sería, digamos, así mismo se está, como le digo, trabajando en nosotros como un grupo de investigación igual personal y en algunas direcciones de tesis, estos temas que, digamos, son un poco amplios, que sin embargo es importante mostrarlos a la opinión de los estudiantes y de las personas que estudian estos temas. Entonces, digamos, hasta allí sería un poco la presentación de que los preparado. No sé si es que Brian hay alguna inquietud, alguna preguntas, pues estamos prestos para comentar. Muchas gracias, estimado Fernando, por su excelente presentación. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. Por favor, únicamente aceptaremos preguntas por el chat. No van a haber intervenciones verbales. Una primera pregunta es, ¿cuál cree usted que es el riesgo aceptable de colapso para Ecuador? Fernando, tiene el micrófono silenciado. Ya, gracias, Rey. Bueno, creo que más bien deberíamos plantearnos, como les decía inicialmente, factores, por ejemplo, entre ciudades, no sé, como México, como El Salvador, en cuales ellos tienen un rango entre 10 a la menos 4, digámoslo así, y 10 a la menos 5, que digamos 10 a la menos 5 sería como un factor bueno, digamos, pero sería bien complicado llegar a eso. Es decir, que exista entre, yo qué sé, 50, 60 colapsos en función del número de, digamos, de construcciones. Pero, digámoslo así, y claro, eso también depende del nivel del sismo, nivel del movimiento del suelo. Sin embargo, como les digo, por ejemplo, para el caso de Manta, el que no es aceptable, digámoslo así, digamos, respondiendo
con la parte de, con la parte no, no tan buena, digamos, por ejemplo, Manta. Bien, si ustedes miraron en la presentación, tenemos una, eso les regreso. Manta tiene un riesgo, por ejemplo, de 10 a la -3, o sea, es súper alto, es decir, este, déjenme les muestro aquí, Manta. Sí, por ejemplo, hemos tenido 716 colapsos, es decir, 10 a la -3, es decir, este índice, pues, lamentablemente no sería tan aceptado. Imagínense, en 716 colapsos, pues, no es permitido. Si es que nosotros queremos un riesgo aceptable, deberíamos tener al menos, como les mostraba acá, 9 colapsos, como para estar en un índice de 10 a la -4, que es lo que, por ejemplo, México, ellos están como que, digamos, con los colapsos que ellos tuvieron, dijeron, bueno, hay que bajarle incluso un poco más. Entonces, como les digo, son factores que hay que seguirlos estudiando para poder tener un índice aceptado. Y claro, y con esto poder generar también los mapas, y estos mismos mapas nos servirían para el tema de reforzamientos. Muchas gracias, muy amable por la respuesta. Tenemos una segunda pregunta. Referente a las estructuras que no han colapsado y que tal vez no han sido intervenidas desde el 2016, ¿qué acciones se recomendarían a seguir actualmente? Bueno, digámoslo así, primero estudiarlos y reforzarlos, ¿no? Hacer un estudio, digamos, concientizar. Primero, yo creo que es el tema de la concientización y luego, pues, lo que no colapsaron, hacerles el reforzamiento respectivo, ¿no? Que sería lo primordial. Muchas gracias por sus excelentes respuestas. No tenemos más preguntas en el chat. Entonces damos paso a nuestro siguiente punto, que son palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. No, no, mira, no se me ve, pero no Eh, importa. no le vemos, pero sí le estamos escuchando. Ok. Primero, felicitaciones al ingeniero máster en ciencias, Fernando Cañizares, por su excelente conferencia. Me hizo recordar a Jesús, a Risque, temas que trabajaban por el año 2000 más o menos. La inquietud que tengo yo está más dirigida a la futura doctora Dolly Delgado. Dolly, yo pienso definitivamente que en Manta no colapsaron 715 estructuras, 716 estructuras, no colapsaron. En Manta y en algunas ciudades del Ecuador se dio un fenómeno bastante raro. Las estructuras, algunas no tuvieron tanto daño, quedaron en pie, pero la gente pensaba de que mejor le votamos porque para que me den una nueva edificación. Por ejemplo, en la ULIAM había 3 estructuras de centro de posgrado que tenían un daño en viga, pero todas apenas que se podía reforzar. Y se les derrocó. Se derrocaron las estructuras de la ULIAM con la idea, repito, para que el gobierno les dé estructuras nuevas. El caso del Hospital del Seguro Social de Manta, también había sido reforzado, estaba bastante bien y también le derrocaron. O el mismo aeropuerto de Manta. Es verdad que le derrocaron y ahora tiene un aeropuerto espectacular. Entonces me habría gustado mucho que esté la futura doctora Dolly Delgado para que nos indique la base de datos, si estas 3 estructuras que indico yo fueron consideradas como que colapsaron. Para mí no colapsaron en el terremoto, que les votaron después porque querían nuevas estructuras diferentes. Bueno, muchísimas gracias, una linda conferencia y nos ha dejado con un tema más para estudiar, investigar la probabilidad de colapso de las estructuras. Muchas gracias.
Gracias, doctor Aguiar, por su comentario. En este punto quiero compartir un certificado de reconocimiento que se otorga al máster en ciencias Fernando Cañizares en agradecimiento a la difusión y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, con un tema tan valioso como es el índice de riesgo en función de probabilidad de colapsos de estructuras. Firma, doctor Roberto Aguiar, organizador. Fernando, tal vez algún comentario final de su parte. Sí, más bien el agradecimiento y el reconocimiento por el arduo trabajo que realizan en el grupo, ¿no? Science Lab se ha convertido, digámoslo así, en digamos, en el órgano de difusión de la ingeniería en nuestro país. Entonces, y reconocimiento a Brian, lo considero como un amigo. Tuve la oportunidad de trabajar personalmente con él en ciertos proyectos y la verdad es un excelente profesional, asimismo. Tu reconocimiento por llevar a cabo ahí. También, este, personalmente llevo un grupo de difusión igual independiente de ingeniería sísmica que surgió en el 2016 con el sismo y bueno, nuestra mayoría de seguidores, digamos, en el primer lugar están seguidores de Perú, luego están Ecuador, está Bolivia y he tenido la oportunidad de conversar con ellos. Y claro, el referente que siempre se tiene en otros países para la ingeniería sísmica es el doctor Roberto. Entonces, ese es el reconocimiento que incluso afuera lo tienen al doctor Roberto. Como digo, lo considero un amigo personal y agradecerle infinitamente y reconocerle que, como digo, a veces es más conocido afuera el doctor que aquí en nuestro propio país. Como les digo, en nuestro grupo, que bueno, el grupo de nosotros de difusión en Facebook tenemos como 6,000 seguidores igual. Como decía, igual, su mayoría son de Perú. Entonces eso muestra de que a veces no somos profetas de la tierra, pero digo, el reconocimiento de ahí es, por ejemplo, y el referente, el doctor Aguirre. Eso nomás quería comentarles y agradecerles de que en esta oportunidad son fechas especiales, esperando que pasen muy bien con sus familias. Muchas gracias, Fernando. En realidad es muy grato escuchar el día de hoy. Siempre recuerdo el tiempo que trabajamos juntos. Muchas gracias también por todo el apoyo en ese momento. Y siempre el trabajo que hacen otros colegas en sus grupos de difusión apoyan a elevar el nivel de ingeniería en el país y en la región. Les deseamos éxitos en su grupo de difusión de ingeniería. Gise, estamos seguros de que todos estos esfuerzos conjuntos están elevando nuestro nivel como ecuatorianos y siendo reconocidos internacionalmente. En este punto quiero también agradecer a todos los asistentes. Ya les digo, mantenemos estas conferencias gracias a ustedes. El próximo lunes tenemos a las 19 horas otra conferencia. Están cordialmente invitados. No me queda más que agradecerles y desearles bonitas fiestas. Que todos sus sueños, anhelos se cumplan el próximo año. Pasen muy bien. Hasta un próximo lunes. Buenas noches. Bueno. Gracias.